Hola, buenos días. Eh, Hoy vamos a revisar las obligaciones de los estados en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Si bien las categorías que se pueden dar con respecto a cuáles son las obligaciones son variadas, eh, nos interesa revisar al menos cuatro. Porque, por supuesto, hoy no alcanzaremos a indagar en cuatro conceptos que- que revisaremos, sino más bien vamos a trabajar con dos. Eh, la pregunta entonces que nos podemos hacer directamente, ya es la primera con la cual podemos abrir esta discusión, es con respecto a cuáles son las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos, en qué consisten estas obligaciones y cuál es su contenido y alcance. Eh, entonces lo que haremos es individualizar las obligaciones de los estados en el sistema universal de derechos humanos, haciendo referencia al contenido y al alcance que estos pueden tener. Algunas consideraciones generales antes de indagar. En en primera parte, ¿cierto? Vamos a tener en consideración que el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos eh, así ha surgido y desarrollado en el ámbito de la ONU, la Organización Nacional Unidas, de las Naciones Unidas. Eh, es un sistema de normas, órganos y mecanismos de control internacional, autónomo respecto de los sistemas estatales, y tiene por objeto la protección de los derechos del individuo. ¿Sí? Esto según Hernández del año 2007. Eh, Cuando hablamos de identificación de las obligaciones, con obligaciones en materia de derechos humanos, se hace referencia a las obligaciones generales denominadas durante la elaboración de los pactos de derechos humanos. Es decir, a todos los derechos humanos reconocidos por el sistema. Entonces vamos a indagar sobre cuáles son las obligaciones según las fuentes del sistema universal. En primera parte vamos a entender o vamos a leer en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo siguiente. Cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Eh, Podemos entonces ya entender, ¿cierto?, de alguna manera que, que al menos se reconocen como obligaciones la idea de respetar y garantizar. Los estados se obligan entonces a respetar y garantizar los derechos reconocidos en el pacto. Estas obligaciones de los estados refieren a tanto a los titulares de los derechos reconocidos por el mismo, ¿cierto? O sea, a todos los titulares que estén reconocidos eh, y que sean sujetos de reconocimiento de derechos. Ahora la pregunta que nos podríamos hacer que se, es con respecto a si se trata solamente de los individuos que se encuentran en el territorio del Estado parte o también los que se encuentran sometidos a su jurisdicción sin estar en su territorio.
Bueno, según la observación general número 31, párrafo 10, ¿cierto? Estas del Comité de Derechos Humanos, estas obligaciones se aplican a los dos tipos de individuos mencionados, es decir, a los individuos que se encuentran en el territorio del Estado parte y también los que se encuentran sometidos a su jurisdicción sin estar en su territorio. Otra pregunta que podríamos formular al respecto es con relación a si estas dos elementos, ¿cierto? ¿Son obligaciones diferentes o son aspectos de una misma obligación? En términos generales, el Comité de Derechos Humanos considera ambas obligaciones en forma conjunta. Aún así, eh, y dadas las razones que vamos a detallar, ¿cierto? Eh, es posible considerar ambas obligaciones no como una sola, sino como dos distintas. En primer lugar, podemos ver que en las observaciones finales sobre los informes presentados por los estados en cumplimiento del artículo 40 del pacto, eh, es posible dar cuenta de cómo el comité reiteradamente hace referencia a las obligaciones. Entonces se advierte un uso plural del concepto. En segunda instancia o segunda razón, ¿cierto? En la primera parte del párrafo 6 de la observación general, se puede leer: la obligación jurídica presenta en el párrafo 1 del artículo 2 es tanto de carácter negativo como positivo. Voy a releerlo para detallarlo mejor. La obligación jurídica prescrita en el párrafo 1 del artículo 2 es tanto de carácter negativo como positivo. En este sentido, se entiende el carácter negativo como la obligación de respetar y el carácter positivo como la obligación de garantizar. Lo vamos a detallar más adelante también. Eh, Ahora bien, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el alcance de cada una de estas obligaciones? Por un lado, vamos a revisar entonces el concepto de respetar. Tenemos una primera cita, ¿cierto?, que es del Comité de Derechos Humanos, de la Observación General 31, ¿cierto?, párrafo 6, y dice: los Estados partes deben abstenerse de violar los derechos reconocidos por el pacto, y cualesquiera restricciones a cualquiera de esos derechos debe ser permisible de conformidad con las disposiciones pertinentes del pacto. Entonces, la obligación de respetar implica el deber de cualquier agente del Estado de abstenerse a ejecutar una acción violatoria de un derecho humano. Implica obligaciones negativas de no interferencia de parte del Estado. Tal deber se extiende a todos los agentes y órganos a través de los cuales el Estado actúa. La sustancia concreta entonces de este deber de abstención depende de la formulación de cada derecho. Por otra parte, el concepto de garantizar o el deber de garantizar se identifica con el requisito de obligaciones positivas de los estados. La obligación de garantizar exige acciones positivas del Estado para asegurar a todos los titulares de derechos humanos su goce y ejercicio efectivo. No solo se enfoca entonces en la protección contra las violaciones que pueda cometer el Estado y sus agentes, sino también contra los actos cometidos por personas o entidades privadas. Personas o entidades privadas, ¿cierto?, que, que obstaculizarían el disfrute de los derechos del pacto. Se puede leer entonces también en la observación general número 31 del párrafo 8,
del Comité de Derechos Humanos lo siguiente. Puede haber circunstancias en que la falta de garantía de los derechos del pacto, tal como se exige en el artículo 2, produciría violaciones de esos derechos por los Estados partes, como resultado de que los Estados partes permitan o no que se adopten las medidas adecuadas o se ejerza la debida diligencia para evitar, castigar, investigar o reparar el daño causado por actos de personas o entidades privadas. En este sentido, y siguiendo a, a Panucis, el comité reconoce una violación pasiva de los derechos que puede deberse a la insuficiencia de las garantías procesales ofrecidas al individuo. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles, ¿cierto? Artículo 2.2, perdón, no, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, la garantía, más que como un cumplimiento efectivo de dichos derechos, se entiende como el ejercicio de los derechos sin discriminación otorgada por el Estado. En el artículo 2, ahora sí, 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se puede leer que los Estados partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna. Y esto hace la diferencia con lo que está mencionado en los derechos civiles y políticos. Entonces, siguiendo la línea del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eh, el efecto sería inmediato y de alcance general. Entendemos entonces eh, estas dos primeras obligaciones como dos caras de la misma moneda, eh, que si bien son dos obligaciones distintas, están muy de la mano, enlazadas, están muy unidas, ¿cierto? Eh, es preciso entonces que un Estado o los Estados partes logren garantizar en términos positivos, ¿cierto? Eh, el cumplimiento de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Es, es- es, eh, es preciso que los Estados sean capaces de promover, o sea, de garantizar que no se violen estos derechos, ya sea desde el mismo Estado o desde algunas entidades privadas o sujetos, ¿cierto? Eh, de ahí que hablamos, repito, la idea de violación pasiva, en tanto que responde a cuando el Estado no da la suficiencia para que, para que, para que no haya violación activa, ¿no? Y como contraposición entonces el ejercicio o la obligación de respetar como algo negativo, ¿cierto? Es decir, que el Estado no intervenga en violaciones de derechos humanos, es decir, el Estado debe eh, restarse a la violación, ¿sí? Más que dar los mecanismos, las garantías procesales para que para que no se violen, el Estado no debe violar los derechos humanos. Eh, y ahí se hace la distinción entre esta idea de lo negativo con lo positivo que está presente en el artículo, en el artículo
segundo del Pacto, ¿cierto?, Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Me cabe la duda si como Estado se ha logrado, como Estado de Chile o algún otro Estado, se ha logrado el cumplimiento de estas dos obligaciones. Eh, Me cabe la duda si es que el Estado ha logrado per- eh, eh, ha logrado otorgar los, los mecanismos básicos para que no se violen los derechos humanos y para que el Estado mismo tampoco viole derechos humanos. Eh, Habría que indagar entonces en cuáles son esas situaciones en que el Estado, al menos de Chile, no ha cumplido estas obligaciones. Eso va a ser materia para taller. Em, Sin embargo, sabemos que ha habido agentes del Estado que han asesinado personas, em, últimamente, sobre todo. Entonces, lo cual nos lleva a cuestionarnos si realmente hay, hay un cumplimiento de esa obligación. Como un ejemplo, ¿sí? Derecho a la vivienda también. Podríamos preguntarnos si es que se está cumpliendo, em, u otro, ¿cierto? Si se está respetando ese derecho, se está garantizando que se den esa, esa- esas posibilidades. Em, Quizá por eso también hay una fuerte descontento actual, ¿no? Porque precisamente el Estado quizás de Chile no ha estado a la altura de garantizar estos derechos, siendo que es parte, ¿no? em, pues bien, son dudas que quedan abiertas, que podrían analizarse, ¿cierto? Eh, que nos lleva a la realidad social, nos lleva a la realidad concreta de la humanidad o de la sociedad en la cual en la cual nos estamos desarrollando. Eh, pues bien, me parece que revisando esto, al menos estos eh, estas dos obligaciones, por hoy basta, ¿no? Eh, Considerando que vamos a revisar los otros dos que nos quedan en el tintero en la próxima sesión. Entonces, eh, mm, despido la clase, ¿cierto? Y pese a que ha sido mm, breve de alguna manera, lo importante es que vamos abriendo ya paso al contenido que, mm, que ya está un poco más concretizado, ¿no? Eh, entonces me despido y nos estamos viendo, estamos encontrándonos en un futuro cercano.